Bueno, hablemos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus cambios y sus problemas internos, más todo lo que está enfrentando ahora mismo en los tribunales. Está con nosotros el ingeniero Tomás Torres, coordinador del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de la Asociación Industriales. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Bienvenido. Y aquí está Vicente Feliciano, nuestro amigo economista. ¿Cómo estás, Vicente? Hola. Saludos, muy bien. Bueno, ¿cuán cerca estamos después de las decisiones que se han tomado en los tribunales y de la Autoridad de Energía Eléctrica irse a la quiebra formalmente a través de Capitol 3, de que llegue la privatización a la Autoridad de Energía Eléctrica, de que otros sectores puedan participar, que se rompa con el monopolio, para ser más claro? Pues mira, para empezar y dar un poquito de trasfondo, el 27 de junio, el acuerdo de reestructuración, el famoso RSI, fue rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal. El 30 de junio se certifica eso y se le pide, el gobernador le pide a la Junta que mande a la autoridad título 3 de quiebra, lo cual hacen ese día, unánime, votación de la Junta, y el domingo 12 de julio se radica oficialmente quiebra en el Tribunal Federal. Entonces, el miércoles 12 se realiza la primera intento de mediación con los acreedores. ¿De la Autoridad de Energía Eléctrica? De la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros acreedores. O sea, que el primer paso para que lo que tú menciones suceda es que se pueda lograr un valor sostenible de la deuda, que para darte una idea, ahora mismo, según los documentos de quiebra, el valor de deuda de la autoridad es 10 billones, pero si tú tomas en consideración deudas adicionales como el sistema de retiro y otras, llega sobre 13 billones de dólares. ¿Y cuánto vale la autoridad? ¿Cuánto vale la autoridad? ¿Tiene algún valor? Bueno, en libros la autoridad vale 9.000 millones de dólares. O sea, que debe más de lo que vale. Por 4.000 millones de dólares. Si los libros reflejan la realidad de las plantas obsoletas. Pero tomando eso como bueno. O sea, que ni vendiéndolo a lo que dicen los libros podríamos cubrir la... Exactamente. Quedaría un hueco de 4.000 millones de dólares. Y lo que estaba en el RSA, en el acuerdo original, era un recorte de deuda de 600 millones, que es lo que están esperando los bonistas. Los bonistas dicen, mira, nosotros estamos dispuestos a recortar la deuda en 600 millones. Bueno, pero si el capital de la Autoridad de Energía Eléctrica es de negativo 4.000 millones, yo veo bien difícil que lleguemos a unos acuerdos que sean razonables para el país en términos de descuento de deuda. Sí. Y otra cosita, los activos capitales, que son los que verdaderamente cuentan en un proceso de quiebra, son, según el estado financiero del 2014, son 6.8 billones de 2014, debe estar como en 5. Y los estándares nacionales indican que tu deuda debe ser la mitad de tus activos. O sea que una deuda sostenible para la autoridad debe estar en el rango de los 2, 3, porque si tiene... 2 o 3 máximo, y tiene exacto, a todo switch. Ahora, usted indica que el 12 de julio fue... el miércoles. El miércoles. Ya comenzaron a reunirse nuevamente con los acreedores. Bajo un nuevo título escenario, 3, la West Valley House. Ese escenario es el revólver en la 100 para los acreedores. Por lo tanto, tienen que estar dispuestos a bajar de ese 15%. Y ya hay voces que están diciendo que no. O sea, pues, ¿qué es lo que sigue a continuación? Pues que se active el proceso de quiebra, la liquidación de los activos de la autoridad, y ahí es que entonces comenzaría qué hacemos con la autoridad. Por eso, se liquidan sus activos, se liquida totalmente, se liquida parcialmente. Y estemos claros de que no es 15%, porque muchos de los acreedores reciben 100%. Así que en promedio, el descuento que están ofreciendo los acreedores en el ARC es 8%, Ahora, 92%. Sara. Pero está sobre la mesa el tema de la privatización. ¿Realmente hay inversionistas interesados en una autoridad de energía eléctrica que está quebrada, que necesita una amplia inversión porque todas sus plantas están en un deterioro craso que pone en riesgo la vida de los empleados día a día? Pero, por supuesto, al precio correcto, sí. ¿Cuál es el precio correcto? Bueno, ese es el precio de liquidación que tendríamos en un proceso de quiebra. Pero en todo proceso de quiebra,
Los activos se venden a lo que aguanta el mercado. Y si el mercado dice, mira, yo lo que te puedo pagar por esa planta son 500 millones, pues mira, eso pero en esa venta de activos incluye la venta de las plantas. Sí, pero la privatización total de la autoridad. No, en pedazos. En pedazos. Una cosa... Porque no queremos salir de un problema y meternos pero entendamos el proceso, porque es importante la pregunta de Sara. O sea, en el proceso de quiebra viene un proceso de venta de activos. Podría venir. Y si viniese, entendemos que es lo más prudente. Y si viniese ese proceso se podría vender por partes. Sí. Por ejemplo, la planta de Palo Seco, vamos con un ejemplo. Sí. O dame un ejemplo. En sus unidades de negocio. Por ejemplo, la unidad de negocio de generación pudiera ser una parte, transmisión y distribución, otra, servicio al cliente y mercadeo. Y en esas unidades de generación, pues podrían venir diferentes compañías a entrar al juego, comprar una parte o aportar. Y aún las plantas podrían venderse la generación por pedazos, porque ahora mismo está AES y está Ecoeléctrica. Así que podríamos tener 2, 3 otras compañías proveyendo electricidad. Yo podría creer en la privatización de la producción segmentada de esa forma y que cada cual venda, hay una competencia, pero segmentar la distribución, la distribución debería mantenerse en manos del Estado. Debe segmentarse de la generación para mantenerse separada, y lo ideal sería que la transmisión y la distribución permaneciesen, ¿no? Y se pudiera lograr un tipo de acuerdo, un lease por 20 años, para que se pueda hacer una administración del sistema y que al final de esos 20 años pues se renegocie. Eso sería lo ideal, pero no sabemos qué pase en el Tribunal de Quiebra. Ahora, es importante mencionar que la venta total de los activos, como estamos en el Tribunal de Quiebra, es una posibilidad dentro del abanico de posibilidades. Y sería particularmente limpio el proceso. Necesitamos una comisión reglamentadora fuerte, eso está claro, porque estamos pasando la transición. Más que nunca. Pero sí es factible ir a un proceso de liquidación de activos donde distribución y transmisión inclusive sea vendida, pero separada de generación, y donde se le diga a los bonistas, mira, vendí todos los activos, Prepa no existe, la Autoridad de Energía Eléctrica no existe, le sacamos 2.000 millones, aquí están los 2.000 millones. ¿Cuán beneficioso sería esto para el consumidor? Porque al final del día, ¿verdad? Todo se traduce en una factura que le llega a los consumidores y a los comerciantes que están ya... Te voy a responder. La deuda que actualmente tiene la autoridad de sobre 9.000 millones representan 5 centavos y medio. O sea, que al tener una autoridad sobreendeudada... ¿5 centavos y medio de qué? De la tarifa actual, 5 centavos kilovatios hora, de la tarifa actual que es 20. De lo que yo pago de mi factura, 5 chavos van para pagarle deuda. Que debe ser centavo y medio, máximo 2. Pensé que era mucho más. No, 5 y medio, 5 y medio. Okay. Que debe ser, en realidad, debe ser 1 y medio, máximo 2, pero tienes razón. Debido a la condición precaria de la autoridad, hay otros costos, como costos que pagamos de CAPEX, los proyectos de mejoras capitales, que es casi 1 centavo. O sea, que eso desaparecería también al tener una autoridad tan endeudada. O sea, que nosotros en realidad lo que debemos de pagar son 15 o 16 centavos máximo. Es que Cristian no me expresé bien. De los 28 o 30 centavos que se paga kilovatio hora. 20. No, pagamos 20 ahora, hoy. De los 20. Pero yo, ciudadano, pago ¿cuánto? 20. Tú pagas 20 centavos. ¿A 20 chavos te quedó? Sí, señor. Sí. Bueno, cuando le sumas el ajuste por combustible, digo, todo eso, 20. Por eso, todo eso estaba a 20. Estuvo mucho más caro. Sí. En el 2012 estuvo el precio del petróleo era mayor. 20 chavos, 5 y medio. 5 y medio van a pagar la deuda. Tienes 1 centavo adicional que pagas para que se hagan proyectos en la autoridad, porque la autoridad actualmente opera el mercado. Si ocurriera una locura y el gobierno decidiera, ¿verdad? Un caso hipotético, invertir para poner la autoridad al día, las plantas de producción y el sistema de distribución, ¿cuánto aproximadamente estaremos hablando que hace falta? 4.000 millones. 4.000 millones de dólares. Es insostenible. Sí, y estemos claros de que la autoridad tiene muchos elementos de lo que tenía Puerto Rico Telephone Company a principios de los 90, y es el cambio tecnológico. Hasta hace unos años, la forma de uno comprar electricidad tenía que ser la Autoridad de Energía Eléctrica. El cambio tecnológico que se está dando es que cada vez más hay alternativas fotovoltaicas,
eólicas y que si en 10 años hay un avance en baterías, mire, termina el gobierno, si no lo privatiza, termina el gobierno con un desastre. Este modelo pudiera ser real, por ejemplo, tenemos Ecoeléctrica, Pattern en Salinas, en Santa Isabel, Ecoeléctrica, y yo decido cuál me da el mejor precio, pues Ecoeléctrica, pues yo hago un contrato de 2 años con Ecoeléctrica y le pago un fee a la autoridad por llevarme esa electricidad de allí. Es más complejo que eso, porque como se mueven los mercados de energía, aún la autoridad actualmente despacha las unidades por el precio más económico que se dé en una proyección de tiempo. Puede ser en 24 horas o en una proyección 24 horas o al momento. Y eso sería lo que estaríamos viendo en el futuro, donde tendríamos varias unidades de generación con un contrato mínimo, ¿no? de demanda mínima que se compra, pero sobre ese nivel tendrías que ir a un despacho económico donde tu unidad se despacha dependiendo del costo que ofrezcas al momento. En el caso del capítulo 3 en el tribunal, ¿podría afectar lo que decía ahorita Sara? ¿Podría terminar con un aumento en el costo de la factura o no debe llegar hasta allá? Debe de terminar con costo más bajo. Con costo más bajo. Porque la deuda se va a reestructurar. En la medida en que se reestructure la deuda, sí, definitivamente. Sí. Y es decir, y la preocupación grande no es tanto los consumidores, la preocupación grande son los negocios. Son los empleos. Es el hecho de que si por la electricidad cara cierra una farmacéutica, perdemos 150 a 200 millones de contribución sobre ingresos que hay que sacar de otro lado. En ese sentido, ustedes mencionan que sí hay personas interesadas en invertir. Al precio correcto. Al precio correcto. Más bien ustedes dicen que sí. Son puertorriqueños o son personas que vendrían del exterior a hacer una inversión en Puerto Rico que están viendo una oportunidad en un país quebrado. Mira, en renovable hay mucha inversión local del patio y eso se debe de fomentar. De hecho, Puerto Rico debe ser 100% renovable a partir del 2050 y esa debe ser nuestra meta como país. Pero quiero volver hacia atrás un punto bien importante en cuestión de los costos energéticos. La Junta de Supervisión Fiscal estableció que los costos energéticos para el 2023 no puede ser más de 21 chavos. O sea que ya tenemos un cap de 21 centavos. Hay un tope ahí. Un tope. Es lo que estamos ahora más o menos. Sí. Estamos en 20.6. Sin el pago de la reestructuración de la deuda. Por eso es que no se pudo llegar a un acuerdo, porque es 20 más una vez le mete la reestructuración de la deuda, más si el consumo de electricidad va bajando porque la economía se contrae o porque hay avances tecnológicos, pues entonces ya no son 5.5 centavos por el pago de deuda, son 7, 8, 10. Por eso es que esa decisión de la Junta que dio trigger a todo esto de un cap de 21 centavos es tan importante y debe de mantenerse. ¿Cuán importante es AES para la operación de la autoridad eléctrica, a juicio de ustedes? Le da el 7% de la energía que se produce en Puerto Rico. ¿El 7% es significativo o es...? Eso se maneja por despacho económico. O sea, ahora mismo hay unos contratos que se tienen que respetar, pero definitivamente es algo importante que se debe considerar, pero es 7-8% de generación del país. Junto con Ecoeléctrica son... ¿Y es real que si cerraran la planta aumenta la factura? Si las unidades que entran son más caras, sí, la energía aumentaría. Estos son elementos complejos y a veces bueno, y sé que lo menciona por el problema que hay actualmente, y a veces es bueno nombrar esto y analizar esto sin las caras. Pero sí, definitivamente, si hay una unidad que entra... Si yo se la compro a usted a 7... Seguro. Y usted se va de Puerto Rico. Y se la tengo que comprar y se la tengo que comprar a otro que no me la 12. da a 7, me lo da a 8, a 9, a 10, a 12. Lo que se haría sería comprárselo a las unidades que hay capacidad disponible en estas unidades obsoletas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que forzosamente van a ser más caras. Quizá de aquí a 5 años se construye algo nuevo y es más barato, pero inmediatamente sí va a ser más caro. caro. Y corrigiendo ahorita, no es un 8, es alrededor de un 14-15%. La entre las dos, entre AES y Ecoeléctrica son 30%. Y lo que necesitamos hacia futuro es que sea AES, Ecoeléctrica, compañía X, compañía Y, compañía Z, todas vendiéndole y vendiéndola a un distribuidor.
Bueno, pues tremendo. Me parece que hemos podido profundizar sobre el tema adecuadamente para que la gente lo entienda mejor de lo que está pasando en la autoridad. Gracias a los dos. Seguimos hablando. Gracias. Voy a la última entrada del juego. No se vaya nadie. Bueno, estamos en la última entrada del juego, pero no quería despedirme sin antes conversar con Sara sobre el tema que ustedes han estado sacando en el periódico Metro, que me parece interesante, sobre todo este grupo de puertorriqueños, sobre todo más bien enfocados en el tema de la agricultura, que se han ido del país buscando mejores oportunidades y cuando llegan allá encuentran no solamente que no se cumple con las promesas, sino que también son víctimas de mucho discrimen. Así es. Por origen, por color, por todo. Mira, hay un tema bien interesante. La serie se llama, ¿verdad?, Objetivo Empleo, los boricuas en busca del sueño americano. Muchas veces, ¿verdad?, se reflexiona mucho de que en Puerto Rico tenemos todos los beneficios de ser ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, nuestro periodista Juan Carlos Melo y editor también se lanzó a la tarea de ver cómo le iba a las personas que buscan trabajar en la agricultura allá buscando mejores condiciones de empleo. Sin embargo, ¿verdad?, se topó con que la realidad del caso es que son víctimas, por decirlo así, de trata humana, porque muchos de ellos, cuando llegan allá y validan que en efecto son ciudadanos americanos y necesitan y deben cumplir con todos los derechos laborales estipulados por ley, pues básicamente los patronos tienden a ponerlos en un segundo plano, lo que no les pasa aquí. Lo que no les pasa aquí, los comparan, por ejemplo, diciendo que las personas de México lo trabajan mejor, que saben recoger mejor las manzanas, que saben hacer mejor las cosas y los ponen a hacer, ¿verdad?, trabajos más duros. Y como bien, ¿verdad?, estábamos conversando, es bien interesante porque en Puerto Rico se pierden las cosechas. En Puerto Rico hay personas que no quieren trabajar la agricultura. Sí. No porque da calor, no porque... Y entonces se pierde el café, se pierden muchas cosechas. Sin embargo, hay un grupo significativo de puertorriqueños que se lanzan a rienda suelta sin saber lo que les va a estar sucediendo en Estados Unidos. No le cubren los pagos por hora, las horas de trabajo son interminables. No hay las consideraciones que hay aquí, las protecciones que tiene un empleado aquí, no las hay en muchas de estas fincas de trabajo agrícola en los Estados Unidos, ¿no? Es bien difícil. Uno de los relatos fue bien impactante porque él dijo, mi primera quincena cobré $600, mi segunda quincena cobré $80. Wow. Y estaba durmiendo en un matre de aire en el suelo. Entonces tú escuchar a una madre llorando que se da cuenta que su hijo, que tal vez buscó oportunidades en Puerto Rico y no las encontró y decidió lanzarse y aventurarse, como muchos puertorriqueños lo están haciendo hoy en día, de lanzarse a Estados Unidos a ver si, ¿verdad?, pueden tener un futuro mejor, realmente se topa con una pesadilla de que está viviendo en condiciones, ¿verdad?, infrahumanas. No trabaja aquí la tierra, como el café y tantos otros productos que se están perdiendo porque no hay manos de obra para recogerlo. Entonces, y a ese trabajador se le paga bien. Más los beneficios en Puerto Rico, que ahora usted puede seguir recibiendo los beneficios del PAN. Hay unas protecciones. Más el ingreso nuevo que le llega, que eso no ocurre en los Estados Unidos. Claro. Bueno, pero el punto es, entonces van allá y se le incumple con las promesas. Se le incumplen. Entonces después... Viven un infierno. ¿Cómo tú regresas si tú no tienes un familiar que te pueda dar tal vez el dinero para el pasaje? ¿Cómo tú regresas con un cheque de $80? Te quieres ir, pero entonces no tienes la opción de regresar porque no tienes el dinero para volver. Realmente es bien interesante, se exploró, ¿verdad?, en carne propia. El reportero tuvo la oportunidad de viajar y fue bien interesante las historias que trajo de allá. Yo me alegro que tú lo traigas porque la gente se está mudando en cantidades industriales y mucha gente se cree que el trabajo está
choreto. Usted llega ahí, al otro día empieza a trabajar y a ganar buen dinero, a 15 pesos la hora y aquí, allá. Oye. Pero ese también es un poco el mensaje que quieren llevar los puertorriqueños en la diáspora, que muchas veces dicen, mira cómo estoy acá, todo me va bien. Bueno, yo esta mañana desayuné con un amigo que tiene una hermana que era maestra en Puerto Rico y que se fue para los Estados Unidos y se está ganando el doble. Sí, en muchas de las profesiones sí sucede, es el caso. No es en todas las profesiones. Pero el costo también de vida en Estados Unidos es mucho más elevado que en Puerto Rico. Así que son unas consideraciones, ¿verdad? Hay que evaluar bien las cosas. El punto es, tiene que hacer el ejercicio, tiene que prepararse, tiene que educarse, tiene que investigar, tiene que llamar antes de tirarse a lo loco a ir a buscar trabajo. Claro que sí. A Estados Unidos. Antes de brincar el charco, edúquese bien para que no cometa errores y no vaya a tener por allá un infierno. Así es, evitar más historias como estas, ¿verdad? Bueno, gracias al periódico Metro, gracias Sara. Gracias a ustedes siempre por tenernos acá. Nosotros nos vamos y nos despedimos. Mañana seguimos jugando pelota dura aquí con temas de mayor importancia en Puerto Rico. Gracias por el apoyo, nos vemos. Cuídense, que disfruten la noche.